Bienvenidos a Manos de Crochet, yo soy Stephanie y hoy te traigo una clase espectacular y que me han pedido muchísimo, y es cómo elaborar copas perfectas a crochet. Vamos a necesitar solo dos medidas y la primera la vamos a tomar desde debajo del busto hasta donde está el pezón. En mi caso 8 centímetros. Y la segunda medida la tomaremos desde este extremo del busto hacia el centro. En mi caso fueron 19 centímetros. Y ahora con esas dos medidas comenzaremos a tejer nuestra copa perfecta. Yo voy a usar hilo nube de la marca Cusi Cusi, pero como vamos a trabajar con medidas puedes usar el hilo que tengas disponible. Y voy a usar un ganchillo de 3.5 milímetros. Voy a usar el mismo hilo, pero este color amarillo. Entonces comenzaremos haciendo un nudo deslizado. Hacemos una argollita y sacamos el hilo por dentro de esa argolla y ya tenemos nuestro nudo deslizado. Ahora vamos a tejer cadenas. Voy a tejer cadenas hasta completar los 8 centímetros de la primera medida que tomamos. Tú vas a tejer cadenas hasta que completes los centímetros que tú necesitas. Y yo completé mis 8 centímetros con un total de 18 cadenas. Ahora para seguir tejiendo voy a hacer 2 cadenitas más. Y me voy a devolver a la cadenita número 18 o a la tercera contando desde la última hacia atrás y voy a hacer allí un punto alto. Lo que voy a hacer ahora es a tejer un punto alto sobre cada una de las cadenas hasta llegar a la primera cadenita que hice. Y ya voy a tejer la primerita cadena que hice, entonces voy a tejer aquí 2 puntos altos. Acá tengo el primero, ahora voy a tejer uno más. Hago una cadena y allí en esa misma cadenita voy a tejer 2 puntos altos más. De esta manera estoy girando mi tejido para tejer ahora del otro lado de las cadenas. Entonces tomo la lazada, busco la siguiente cadenita que es esta y allí voy a tejer un punto alto. Mientras tanto me traigo el hilo corto para irlo escondiendo. Y lo que voy a hacer ahora es a tejer un punto alto sobre cada una de las cadenas, pero de este lado que ven que lo estoy haciendo, hasta llegar a la última cadena. Y bien, ya llegué al final, terminamos la primera vuelta de nuestra copa. Voy a hacer 2 cadenas que no estaré contando como un punto alto, solo las hago para levantar. Así que aquí en mi primer punto alto voy a tejer un punto alto. Y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al espacio de cadena. Ya que hemos llegado al espacio de cadena, presta mucha atención porque esto lo vamos a repetir durante todas las siguientes vueltas. Voy a tejer en el espacio de cadena 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos allí mismo. Ahora voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los siguientes puntos altos hasta llegar al final. Como te dije, esta vuelta la vamos a repetir hasta tener la otra medida que necesitamos. Al llegar al final de cada vuelta hacemos 2 cadenas, nos devolvemos y vamos a repetir lo mismo. Muy bien, ya yo llevo varias vueltas, entonces voy a tomar la medida. Recuerden que en mi caso la segunda medida fue de 19 centímetros, así que esa medida la voy a aplicar aquí abajo. Ok, aquí ya completé mis 19 centímetros. En caso de que tú quieras una copa que cubra más el busto, vas a aplicar los 19 centímetros en esta línea, en esta zona. Entonces aquí simplemente vas a medir que tengas 19 centímetros y eso es todo. Yo tengo 16 centímetros, pero igual queda bien. Al final vas a ver que queda bien si aplicas la medida en la parte de abajo. Y ya con esto tengo mi copa perfecta y a la medida. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en mis redes sociales y también puedes guardar y compartir este video para que no lo pierdas. En el próximo video te enseñaré a elaborar un hermoso top aplicando esta técnica. Nos vemos en el próximo video. Besitos, bye bye.